Otro domingo juntos para leer la palabra de Dios y para ver qué es lo que el Evangelio tiene para decirnos en este momento. Y justamente voy a leer en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 15, los primeros versículos. Dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hasta aquí nada más en la lectura de esta parábola, que es muy ilustrativa. Cuando Jesús cuenta esta parábola, el público que tiene está dividido. Hay una grieta social ahí en la sala donde él está hablando. Por un lado están los religiosos. Los religiosos lo constituían un grupo de fariseos, que son los fundamentalistas religiosos de la época, los que cumplían los ritos a rajatabla, y al lado de ellos estaban los escribas, que eran los que interpretaban la ley. Lo que quiere decir que esto era el establishment, el gobierno religioso que se había puesto en un costado. Del otro lado estaban los publicanos y pecadores. Los publicanos y pecadores eran gente de mala fama, entre ellos había prostitutas, usureros, desocupados, despreocupados totalmente de los ritos, y lógicamente que esto formaba dos grupos y se notaba la grieta. Y de un lado, del lado de los religiosos, surgió la voz de acusación: este a los pecadores recibe y con ellos come. Hay algo despectivo en la frase: este a los pecadores recibe y con ellos come. Es decir, es como si dijera: este hombre no tiene criterio. Lo están, diríamos nosotros en nuestro lenguaje porteño, lo están ninguneando a Jesús. Y le dice: este a los pecadores recibe, les da la bienvenida y con ellos come. Esta palabra tiene mucha importancia en la época porque el hecho de comer hablaba de la comunión más íntima y más sincera entre dos personas. Y entonces ellos veían que Jesús se acercaba a esta gente, que en general los religiosos y los escribas y los fariseos los despreciaban. Ahora Jesús entonces comienza con esta parábola que nosotros leímos. En esta parábola va a revelar el corazón de Dios. Dice: un pastor pierde una oveja entre 100. Lo que quiere decir que el valor de esta oveja es relativo. 1 en 100. Diríamos 1 céntimo de su capital. El riesgo es mucho el que va a correr si sale para buscar a la oveja que se perdió. ¿Por qué? Porque casi siempre se contaban las ovejas en el momento de salir y al caer la tarde en el momento de regresar. Lo que quiere decir que si dejó a las 99 es porque estaba cayendo el día. Se da cuenta que una oveja se perdió. Ahora, para Dios, cada ser humano es un poco como estas ovejas. Cuando uno no tiene paz, cuando uno está desesperanzado, cuando tenemos miedo al futuro, miedo a la muerte, somos como ovejas perdidas. Es decir, estamos viviendo la angustia de la soledad y de los peligros que nos rodean. ¿Qué hace Jesús frente a esta oveja? ¿Qué hace el pastor frente a esta oveja? ¿Qué hace Jesús frente a nosotros? El pastor sale a buscarla. ¿A quién va a buscar? A quien no tiene paz, a quien está desesperanzado, a quien tiene miedo al futuro y tiene miedo a la muerte, porque ha perdido el rumbo, porque se ha perdido en la vida. Y sale a buscarla
sin interesarle quién es esa oveja, si es religiosa o no lo es, si es ignorante o si es sabio, si es adinerado, si es influyente, si es pobre, no interesa. Porque para Dios el valor del ser humano es el valor intrínseco de la persona. Para Dios somos personas. Para la sociedad somos individuos. Esta es una palabra que comenzó a utilizarse en el siglo XVII. Individuos, que no se puede dividir. Es decir, una unidad que no se puede dividir. Simplemente nos relacionan como si fuéramos un número dentro de la sociedad. Es una palabra despectiva acerca del hombre llamarlo individuo. Jesús no piensa que esta oveja es un individuo. Piensa que allí, que el hombre que se pierde, el hombre, no importa cuán bajo haya caído en su vida, es alguien que es objeto del amor de Dios, porque en cada hombre está la impronta de Dios, está la imagen de Dios grabada en esa persona. Para Dios valemos como personas, porque llevamos esa imagen de Dios. No somos individuos, somos personas. Para el político, por ejemplo, o para el que hace estadísticas, está interesado únicamente en las masas. ¿Cuántos son los que me siguen? A Jesús no le interesaba. Él podía parar a la multitud que lo seguía porque allí había una mujer que sufría y ponerse a conversar con ella, y los demás que esperen. Él podía pararse a la entrada de una ciudad en el momento en que la multitud va con él y alejarse de la multitud y acercarse a un mendigo ciego y conversar con él. ¿Por qué? Porque Jesús ve el problema de la persona y a él le interesa la persona. A Dios le interesamos nosotros como personas. Y salir a buscarnos es un acto de amor. No hay un interés secundario. Es el acto más puro de amor. Muchas veces el amor se enturbia. Esta semana, en este momento en que estamos todos recluidos, estuve viendo una obra de teatro de Shakespeare, una de las famosas tragedias, El Rey Lear. El Rey Lear tiene hijas que declaman el amor por él. Y la declamación es maravillosa. Pero resulta que cuando él reparte la herencia, lo abandonan. No era amor eso, era un amor fingido, era un amor simulado. Ellas estaban detrás de él simplemente por lo que iban a recibir, y cuando lo recibieron dejaron de amarlo, ya no interesaba más la persona, ya tenían lo que habían buscado. Y eso es muchas veces lo que pasa, que la sociedad, mientras que seamos parte de la masa, mientras que seamos el número que se necesitan, entonces somos importantes, pero el individuo solo es nada más que un número. Un número es un individuo, no es una persona. Dios nos busca. Y es interesante esto que Jesús dice, el pastor sale a buscar la oveja, no espera que la oveja vaya al templo, no necesita un intermediario, no manda a otro, va personalmente. Él quiere hablar con nosotros como personas. Y Dios quiere acercarse a nosotros para llevarnos al lugar de la paz, de la esperanza, de la confianza, de la fe. Y podemos tener esperanza justamente por eso. El pastor perdió una entre 100, pero no se planteó, ¿conviene que me vaya al desierto en este momento? Es el 1%. ¿Por qué? Porque está movilizado por una fuerza tremenda, que es la fuerza del amor. El motor de Dios es el amor. Lo que moviliza a Dios es su amor, y por eso toma la iniciativa, y por eso viene a buscarnos, porque estábamos perdidos, y cuando Jesús vino, era el amor de Dios acercándose a nosotros que estábamos perdidos, y dice que la busca hasta encontrarla. Él está buscando ese encuentro. Y esta mañana, en que yo estoy seguro que muchos de los que están escuchando están angustiados, afligidos, sin paz, con temor frente al futuro y tal vez frente a la muerte, el Señor se acerca hasta nosotros porque nos está buscando. Nos está buscando hasta encontrarnos. ¿Por qué? Jesús mismo lo explicó.
porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo único, para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos dio a su Hijo para que no nos perdamos. Dios encomendó a su Hijo que nos buscara y nos encontrara. Estamos en plena pandemia, en un momento difícil, porque no sabemos cuál es el puerto de llegada. Y entonces aparecen los problemas internos, las inquietudes, la ansiedad, la angustia. Ya no aguantamos más, ya sentimos que esto tiene que cambiar, pero no vemos horizonte. Yo recordaba un cuadro de Teodoro Géricault. Él pintó una balsa. La balsa se llamaba Medusa, la balsa del Medusa. ¿Qué había pasado? Había naufragado un barco que llevaba gente a Senegal. Y en ese naufragio tremendo, la tripulación, el capitán, se salvaron solos y dejaron que la gente se arreglara. Había más de 140 personas allí en el barco y sobrevivieron únicamente en una balsa 27. Pero a puerto llegaron solamente 15 que pudieron sobrevivir. Géricault pintó esa balsa, pintó ese universo cerrado, pandémico, donde estaban todos allí. Y pintó varias actitudes. Están allí los que ya no tienen esperanza, los derrotados, los que se entregan sin pelear, los que están vencidos. Están los escépticos, que simplemente se meten dentro de sí mismos, porque lo único que esperan es el final. No creen que ya no hay ninguna salida. Pero cuando usted mira con atención el cuadro, hay algunos que están en la proa y estos están contentos. Y si usted mira con detalle, va a ver que en el fondo de todo hay una manchita. Es un barco que está viniendo. Es la salvación que está llegando. Dios nos está buscando para que no caigamos ni en la desesperanza ni en el escepticismo, sino que miremos el futuro con fe, porque Dios está allí y nos está marcando el camino. Ojalá esta mañana usted pueda encontrar a ese Dios que lo está buscando para empezar con Él una vida de paz y de esperanza.